entre los aportes personales y las contribuciones patronales, la diferencia entre sueldo bruto y sueldo neto, porque todo eso que en teoría ustedes deben saber diferenciar son los conceptos que luego se registran en el libro diario. ¿Qué cuentas utilizamos? ¿Qué es el asiento de devengamiento de sueldo? ¿Cuándo lo confeccionamos? A fin de cada mes. O sea, todos esos conceptos los tienen que saber. El examen va a formarse de dos partes, la teórica y la parte práctica. En la parte práctica seguramente va a haber 2 o 3 temas diferentes y algún tema le tocará bienes de uso, a otro le tocará patrimonio neto y así vamos a ir separando los ejercicios. Entonces, en la parte, bueno, eso es la parte práctica, que va a ser para desarrollar y presentar, y les voy a pedir, casi les diría encarecidamente, que el desarrollo lo hagan en un Excel. Está la parte práctica, que la hagan en un Excel y que adjunten ese Excel como resolución parte práctica segundo parcial, por ejemplo. La parte teórica no, la parte teórica va a ser como la que ya tomamos anteriormente, donde ustedes contestan ahí mismo en el formulario de Google, van contestando si es verdadero o es falso, cuál es la respuesta correcta, y poniendo una cruz. Las indicaciones van a ser o es verdadero o es falso, o ponen la cruz en la respuesta correcta, o colocan los importes que corresponden en función de lo que se les está pidiendo. O sea, la teoría es muy importante porque es más abarcativa. En la teoría entra todo lo que se dio en el segundo parcial. En la práctica seleccionamos 2 ejercicios para que no sea tan extenso. Pero el complemento, ambas forman un complemento para darnos cuenta de si saben o no saben. Así que es importantísimo que estudien todo. O entran en la teoría o entran en la práctica, pero estudien todo. La teoría van a ser seguramente ya 10 puntos, los que los tengo definidos, y lo que sí les voy a dar es poco tiempo. Lo del poco tiempo me gustaría que lo evalúen desde mi punto de vista y no desde el de ustedes. Ustedes tienen todos los elementos en la cara, cerca, libros, cuadernos, apuntes, lo que quiero, todo. De hecho, estoy casi segura de que alguno alcanza a consultar sobre un tema. Pero aquel que sabe, aquel que se preparó bien, a lo sumo consulta 1 o 2 preguntas, el resto las contesta rápido, ¿está? Entonces, al darle poco tiempo, lo que logro medianamente quedarme tranquila de que no estuvieron trabajando en grupo, que estuvieron trabajando, comunicándose con el resto de los compañeros. Que lo pienso, no quiere decir que les esté diciendo que lo hagan. Yo creo que lo mejor que podrían hacer es estudiar a conciencia para poder estar mejor presentables, mejor preparados para la próxima materia. Pero bueno, a ver, esto no es presencial y adolece de ciertas inseguridades de parte nuestra, a lo cual, ¿qué optamos? Y no es algo que lo hago yo, lo he charlado con muchos profesores, optamos por acortar los tiempos. Al tener el tiempo justo para responder 1 minuto y medio como máximo para cada una de las respuestas, ustedes no tienen el tiempo de estar comunicándose con medio país. Así que bueno, esa es un poco la intención, no es que haya otra intención más allá. Y si me queda alguna duda entre el diagnóstico, el primer y el segundo parcial, y si me quedan dudas, se los citará para un oral. Así que hasta último momento ustedes no se muevan de pantalla porque hasta último momento no tengo definido bien las notas. Y si tengo dudas, vuelvo a repetir, los convoco para un oral. Bueno, los temas que van a entrar, acuérdense que partimos de bienes de uso. El primer parcial incorporó los temas hasta bienes de cambio. Bueno, de acá en adelante, desde el activo no corriente hacia adelante, tenemos bienes de uso, teoría de bienes intangibles que lo van a ver el lunes con Paola. El lunes próximo tienen clase con Paola y ella les va a dar una presentación en PowerPoint mínimamente con conceptos teóricos de los que son los bienes inmateriales. Los bienes inmateriales son esos bienes que no se palpan físicamente, pero que sí pertenecen al ente, porque tienen algún escrito, algo que les da la propiedad de la cosa. Entre los bienes inmateriales encontramos cuentas como
valor llave de negocio, derecho de autor, fórmulas, todos esos conceptos que tienen que ver con que aumenta el valor del activo de la empresa, pero no porque se compraron inmuebles, no porque se compró mercadería para la venta, no porque tengamos algo para cobrar, sino que son derechos que tenemos de ciertas cosas que son bienes que hemos logrado, no comprado, ya sea con un proceso de investigación, determinamos una fórmula, en el caso de una farmacéutica, en el caso de un laboratorio, que está haciendo investigación y desarrollo y obtiene la fórmula en este momento de la vacuna contra el COVID-19, por ejemplo. Entonces ahí tendría un mayor valor de un bien inmaterial que no se ve físicamente, pero que habiéndolo registrado a nombre del laboratorio le pertenece. El nombre de esa fórmula o esa fórmula le pertenece a esta empresa y es un valor mayor dentro de bienes inmateriales llamado fórmula. Otro ejemplo, en una editorial, uno de los titulares de la editorial o dueños de la editorial registra como derecho de autor un libro muy importante, un libro que tiene una salida al público masiva, se vende muchísimo. El derecho de autor lo hace propietario de ese libro. Si él registra ese libro como derecho de autor, todas las regalías que obtenga con posterioridad luego a la venta masiva le corresponden a él. Otra, derecho de autor. Entonces, derecho de autor, fórmulas, valor llave, que es el valor que tienen aquellos negocios, empresas, porque están ubicados en ciertos lugares o porque tienen un cierto público, un cierto espacio, una calidad de producto que venden. Ese valor llave es el mayor valor que posee la empresa. Y el tema de los bienes inmateriales, señores, es que no son de fácil valuación. O sea, ¿qué valor se les da? No es tan fácil darle el valor a un bien que posee, que no tiene un precio transparente en el mercado. Está el valor del libro de Harry Potter, el valor determinado del derecho de autor de la autora de Harry Potter. Y tendrá en cuenta parámetros como, por ejemplo, la cantidad de libros que se han vendido en todo el mundo. Es estimativo, su evaluación no es fácil. Tiene en cuenta medianamente lo que es el mercado, pero no hay un precio en el mercado que diga, por ejemplo, si yo estoy comprando un yogur vale 50 pesos, aquí, allá, y en el otro lado vale 55 pesos, pero tenemos un valor de referencia. Con los bienes inmateriales, no. Así que por eso se va a tomar solamente la parte teórica que les va a dar Paola en bienes inmateriales y no tenemos ejercitación al respecto. Entonces, bienes de uso, bienes inmateriales, continuamos. Dentro del pasivo, las preguntas son, por ejemplo, ¿cómo se conforman las deudas comerciales, las deudas bancarias, las deudas previsionales, las deudas impositivas? O sea, deudas, provisiones y previsiones. Ya vimos todo el pasivo. Dentro de deudas hemos desarrollado las deudas previsionales, que tiene que ver con la liquidación de sueldos, que hoy lo terminamos, ¿sí? Entonces, entre las preguntas que puede haber, yo después, si quieren, les voy a dar ciertas preguntas como para que ustedes puedan empezar a buscar y a repasar. Voy a ver si armo toda una listita de preguntas probables, preguntas a saber en la teoría. Lo hemos visto, por ejemplo, qué sé yo, proveedores a quién pertenece, a una deuda comercial, ejemplo de cuentas dentro de deudas bancarias y adelantos en cuenta corriente, préstamos bancarios. ¿Qué diferencia hay entre una deuda fiscal y una deuda previsional? Y que una es lo que se debe en concepto de impuestos y la otra lo que se debe en concepto de cargas sociales, por tener empleados en relación de dependencia. Necesitamos que vayan a leer al respecto, ya que muchos de ustedes no han grabado las clases y tal vez no recuerdan, pero bueno, eso sería recorrer el pasivo y dentro de lo que es el pasivo hacer consultas y preguntas sobre cómo se componen. Después tenemos las provisiones, que lo vamos a hablar después, y las previsiones, que también lo hablamos muy por encima. Todo teoría es esto, no tengo ejercitación al respecto. Y por último, el tema que vamos a ver hoy, que es un tema nuevo para ustedes, que es patrimonio neto. ¿Está?
cómo se conforma el patrimonio neto, qué cuentas se utilizan y qué se hace cuando en ocasión de que tenemos que distribuir las utilidades, cómo se distribuyen las utilidades. O sea, lo que el balance arrojó como resultado es una utilidad. Bien, ¿qué se hace con esa utilidad? ¿Cómo se distribuye? ¿Se pone a disposición de qué? ¿De los accionistas, de los directores? ¿Estamos obligados a distribuir la totalidad? No. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir con ciertos requisitos legales, por ejemplo, crear una reserva legal, y también con ciertos requisitos estatutarios, crear una reserva estatutaria, y también alguna reserva no obligatoria elegida por los dueños de la sociedad, que sería una reserva facultativa. Todo eso lo vamos a ver hoy. El tema de patrimonio neto lo vemos hoy, les doy ejercitación, me van a hacer todo tipo de consultas. El lunes, si tienen dudas, ampliamos con Paola. Y ya se terminaron las clases, señores. O sea, el lunes sería la última clase y jueves que viene el parcial. Así que les pediría, que son menos temas que en el primer parcial, que repasen bastante y que si surgen dudas que las consulten ahora, antes del parcial. Bueno, ¿alguna duda sobre sueldos? Porque ahora vamos a resolver los dos que le dejé de ejercicio, de tarea. ¿Pero dudas tuvieron? Bueno, entonces vamos a compartir. Bien. ¿Se alcanza a ver, señores? Sí, profe. Bien. No, a ver. Ahora. Sí, bueno. Esto es lo que vimos la semana pasada. ¿Me escuchan bien? Sí. Bien. Esto es lo que vimos la semana pasada cuando yo estuve explicando qué eran las deudas previsionales y les pedí un trabajo de investigación que en definitiva lo charlamos nosotros. Era explicar un poquitito qué son los convenios colectivos de trabajo, qué ley es la ley madre por excelencia que trata los temas previsionales, que es la ley 2744 del contrato de trabajo, y las diferencias entre todos estos conceptos que estoy marcando en este momento. Es lo que vimos la semana pasada y armamos lo que sería un recibo de sueldo y ahí explicamos la diferencia entre aportes y contribuciones, ¿sí? Aportes son estos que están acá en amarillo, jubilación, pensión y obra social, y también el sindicato que se aporta en forma separada al sindicato que le corresponde. Y después tienen las contribuciones, que la base de cálculo de las contribuciones es también la misma base de cálculo que los aportes, que es el sueldo bruto. Pero la diferencia entre contribuciones y aportes es que aportes lo aporta, valga la redundancia, el empleado. Sobre su sueldo bruto le retenemos esos conceptos por ley que corresponde retener como aporte personal. Pero por otro lado, el empleador, a su vez, tiene que contribuir con el aporte personal, haciéndose cargo de pagar a modo de pérdida para el empleador jubilación, pensión, obra social, Fondo Nacional de Empleo y salario familiar. Y yo les puse mínimamente algunos conceptos acá en porcentajes, que en la realidad y en la práctica estos porcentajes oscilan entre un 23 y un 27%. El ejercicio que se pueda tomar en el parcial va a ser un ejercicio como el que les planteamos acá para resolver, que pusimos tarea para la casa. Entonces, este tema lo tienen ustedes, si no hay inconvenientes, si no hay dudas, lo damos como por sabido, si no tienen preguntas. Miren, acá vimos lo que les estaba comentando recién de deudas comerciales, bancarias, previsionales, fiscales y otras deudas, ¿sí? Que son obligaciones ciertas presentes, ¿eh? Esto entra en la teoría. Después les puse abajo obligaciones ciertas futuras y mencioné las provisiones. Son provisiones del pasivo, porque cuando estamos hablando de obligaciones, estamos hablando del pasivo. A ver, deudas, patrimonial del pasivo de saldo acreedor. Voy a agrandar
la letra. Estamos hablando del pasivo, ¿eh? Por lo tanto, estas provisiones son del pasivo y estas previsiones también son del pasivo, que son obligaciones inciertas futuras. Inciertas, ya que no sabemos si realmente vamos a tener que hacer frente al pago de ellas, y también son inciertas en cuanto al monto que tendremos que pagar. Si se fijan los conceptos, allí tenemos previsiones para juicios. Cuando nos hacen un juicio se demanda un monto, pero cuando se termina por sentencia definitiva, tal vez ese monto pasa a ser un monto inferior o desaparece porque se rechaza la demanda. Por lo tanto, decimos que tendríamos una deuda incierta en cuanto al monto y en cuanto a la obligación de pago, futura, porque vamos a tener que esperar que se resuelva judicialmente la demanda para saber si realmente nos corresponde pagarla y cuánto va a ser el monto. Entonces pasa a ser una obligación incierta futura, que genera una registración que algunos autores la utilizan como registración de la siguiente manera: juicios, y acá pondrían previsión para juicios. Ahora, el monto a colocar acá sería relativamente incierto. ¿Por qué? Porque el monto sería el monto de la demanda, pero lo que reclama la parte actora no necesariamente será luego lo que en definitiva se dilucide en el juicio como que realmente deba pagar. Entonces, muchos autores reemplazan esta registración por una nota al balance. Se coloca una nota al balance y no se registra la previsión para juicios, a no ser que se tenga algún dato cierto que va a ser proporcionado por el abogado. ¿Está? Yo dependo muchísimo de que el abogado reciba una demanda por juicio por indemnización por despido de 5 personas. Entonces, ¿yo de quién dependo? De mi abogado, que va a ser el que va a contestar la demanda y el que me va a decir qué posibilidades exista de que yo pierda este juicio. ¿Cuál será el monto realmente que yo tendré que pagar llegado el momento? Y de ser tan incierta la obligación del pago y del monto, seguramente voy a poner una nota al balance. La nota al balance va a ser una nota explicativa, donde yo voy a decir, bueno, a ver, señores, la utilidad del ejercicio es de 10 millones de pesos. Pero en caso de tener que perder el juicio por indemnización por despido de estas 5 personas, se vería disminuido en 2 millones de pesos si se llegara a perder el juicio. Entonces lo pongo como una nota, en caso hipotético que se llegara a perder el juicio, lo dejo establecido ahí. Mientras que si hago un asiento, el asiento lo que hace es juicios a previsión para juicios, es disminuir esa utilidad de 10 millones en 2 millones de pesos. Bueno, todo esto de teoría, y les di tarea para casa. La tarea para casa que les di, espero que lo hayan hecho, y si alguno de ustedes hizo algo diferente a lo que voy a hacer yo, me comenta. Yo voy a tomar el ejemplo que ya está escrito acá, la registración, la voy a copiar y la voy a poner aquí al lado. Bien, este es como si fuera un asiento modelo. Yo lo copié de arriba y veremos si tengo todos estos conceptos que tomar en cuenta. A ver, dice que el sueldo bruto es de 50.000. Hay un concepto no remunerativo que, como es dato, ya lo puedo poner directamente. Miren, el dato es este. Y lo voy a colocar el dato aquí. ¿Por qué? Porque en esta liquidación de sueldo me están pidiendo que le pague como concepto no remunerativo 10.000 pesos, es decir, salario de bolsillo, sin aporte ni contribuciones. Pero para el sueldo bruto voy a tener que hacer... Sí. Si no diría dato, ¿qué sería?
No tenés nada. Fíjate, en el de abajo no hay dato. Por lo tanto, en el asiento de abajo no va a existir. Claro. La cuenta no va a existir. Si Ahí no está. hay, acordate que el decreto de necesidad de urgencia no se da todos los meses, ¿sí? Por ahí se da una vez en el año o dos y se paga en 2 cuotas o 3, o por ahí en todo el año no se da un decreto de necesidad de urgencia o un aumento de convenio colectivo de trabajo. Esto depende. ¿Ves? Ahora nosotros tenemos casi 8 meses o 9 meses sin aumentos, ni decretos de necesidad y urgencia, ¿eh? Recién ahora va a haber paritarias y se va a proponer ciertos aumentos. Así que si no tenés el dato de concepto no remunerativo, no iría esta cuenta en el asiento. Bien, vamos a hacer el cálculo. 50.000. No, 500.000, profe. 500. Bien, si este es el sueldo bruto, va a ser la base de cálculo. ¿Qué le voy a descontar a este sueldo bruto? Un total de 17%, que lo voy a hacer todo junto, miren, 17%. Acuérdense que el 17 se compone de 11 de jubilación, 3 de pensión y 3 de obra social. Pero a ustedes no les interesa porque fíjense que el asiento que les propongo es un asiento resumen. Entonces, acá lo que voy a tomar es 500.000 por punto 17, y estos 85.000 es lo que voy a tener que restarle del recibo de sueldo al empleado. ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. Sindicato puse 1,5. 1,5% del sindicato. Voy a hacer la misma cuenta. Voy a tomar el importe del sueldo bruto, que es base de cálculo, y lo voy a multiplicar por 1.5 dividido 100. Lo hice de otra forma para que vean, pero le voy a poner el signo menos adelante, ya que va restando. Bueno, no le puse el signo, ahí está. Entonces, el empleado va a cobrar 500.000 menos el 17% de aportes personales, y acá voy a poner AP, aportes personales. Y acá voy a poner sindicato. Y acá voy a poner S.B. Sueldo bruto. Entonces, sobre la base del sueldo bruto voy a descontar el 17% y el 1,5%, pero en el recibo de sueldo a este muchacho yo le voy a pagar 10.000, porque el no REM, se lo tengo que sumar 10.000 pesos. Neto a cobrar por el empleado, lo voy a poner acá, va a ser 417.500. Entonces yo ya con esto tengo lo que voy a pagarle de neto, sueldos y jornales a pagar, y me voy a los 417.500. Fíjense, ¿sí? Ya tengo otro dato. El sueldo bruto también lo voy a sacar de acá. Sueldo bruto, 500.000, concepto no remunerativo, 10.000, sueldos y jornales a pagar, es el neto a cobrar, y el neto a cobrar va a ser sueldo bruto menos los aportes personales, menos el sindicato, más, en este caso en particular, 10.000 de no remunerativo, que puede existir o no. Bien. Ahora, ¿qué contribuciones patronales tiene que hacerse cargo el patrón o empleador por tener gente registrada? Es así, este sería el cálculo. Tomar sobre los 50.000, y acá tienen un dato, por punto 27. Quiere decir que como contribución patronal tenemos un 27% que equivale a 135.000. Pero algo más también. La RT, ¿qué es dato? La RT, que es el seguro que cubre el probable o la existencia de un accidente laboral y que cubre justamente las pérdidas que me ocasiona que al tener un accidente no venga a trabajar, no pueda, y aparte internación, medicamentos, etc. Quiere decir que el total de contribuciones patronales a cargo del empleador va a ser de 137.500, perdón, 137. Profe, Sí. ¿por qué dice 23% en el cuadro? 23, ¿en qué cuadro? Yo puse 23. Ahí No. dice,
copié del anterior, espérate que lo saco. Ah, por eso no entendía. No, esperá. Acordate que viste por vaga, para no tener que hacer todo de vuelta. Sí, Dije, lo copié. voy a copiar del de Y las arriba. cargas sociales no están en este caso, ¿no? En el de arriba estaba en 23%, fíjate, porque el ejemplo de arriba decía Sí. 23%. Vamos al de abajo, volvemos al nuestro, de tarea. Acá dice un 27%, por lo tanto, acá tiene que... En realidad, en el asiento no vas a poner 27%, ¿eh? En el asiento vas a poner sueldos y jornales, concepto no remunerativo, todo esto que está entre paréntesis no va. ¿Está? Bien, bien. Bueno, ahora, contribución patronal. ¿Cómo se compone la contribución patronal? La contribución patronal se compone de 27% en este caso, más el dato de la RT, que es para mí, para el empleador, una pérdida. Entonces, lo que es pérdida que sale del bolsillo del empleador, lo vamos a registrar como contribución patronal, una cuenta de pérdida. El sueldo básico y el concepto no remunerativo. Estas serían las cuentas de pérdida. Si estuviéramos pagando aguinaldo y vacaciones, también conformarían la lista de cuentas de pérdida. Vamos a ver ahora qué me toca a mí pagarle a la FIP en concepto de cargas sociales, y en las cargas sociales lo que se hace es sumar los dos conceptos. O sea, lo que le descontamos al empleado, o sea, en cargas sociales los voy a poner acá. Acá voy a poner total contribuciones patronales. Y en cargas sociales voy a hacer esto. Voy a repetir. No, voy a ponerlo directamente, así no tengo que cambiar los signos. 85.000 más 137.000. Estos son cargas sociales. La suma de estos dos son cargas sociales. ¿Qué sumé aquí? Lo que le desconté al empleado, el 17%, más, acá yo tengo de contribución patronal, dije un 27%. 27%. 27%, vamos a aclararlo, y acá el 17%. O sea, a mí me toca como empleador hacerme cargo de pagar al Estado la suma de los aportes personales retenidos a los empleados, más las contribuciones patronales que me corresponden a mí como carga previsional. La suma, que hice, siempre saco mal, sin bordes, y voy acá. La suma, esta que está acá, es la que voy a tomar en cuenta en el asiento. Entonces, en el asiento voy a poner cargas sociales a pagar, 222.000. ¿Cómo se componen? De los 17% que le reste de recibo de sueldo, la contribución patronal y la ART que me corresponde pagar a mí. Y el sindicato a pagar, que es un concepto aparte, no lo voy a poner, voy a ponerlo directamente así, 7.500. Sí o sí, lo que necesito... Sí, necesito sí o sí que en el parcial, señores, sumen para ver si realmente balancea el asiento y detectan si hay algún error. ¿Eh? ¿Lo lograron así ustedes la tarea? Sí. Bueno, buenísimo. ¿Los demás no dicen nada? ¿Qué tal? ¿Cómo lo hicieron? Señores. Y Darío, ¿hay algo escrito en el...? No. No hay en los mensajes, no. Bien. Qué silencio, chicos. Quisiera saber si lo hicieron bien. No, acá voy a copiar esta parte para hacer el segundo. Porque acá vamos a tener sueldos y jornales. Después estaba la cancelación de sueldo y cancelación de las cargas sociales. Sí, pero vamos a hacer el segundo y después hago el asiento ese al costado. Porque, a ver, voy a correr esto. Tengo que correr esto para más abajo. Cortar.
Ahí está, así me queda espacio. Porque ahí al costadito lo voy a hacer. Voy a poner, a ver, acá, sueldos y jornales. Lo que hice en este segundo es eliminar el concepto que dice no remunerativo, ya que acá no tenemos concepto no remunerativo. Voy a sacar todo el colorinche. Bien. A ver, para tal cual como me hizo acordar Darío, en el ejercicio número 1 dice allí, liquidar el sueldo, ya lo liquidamos. 1. Liquidar el sueldo, ya lo hicimos. 2. Cancelar las cargas sociales en efectivo. Vamos a hacer el asiento número 2. Este sería el asiento número 1. Y después dice cancelar las cargas sociales en efectivo. Lo voy a hacer acá al costadito, que es el asiento número 2. Y si lo que voy a cancelar va a ser en efectivo las cargas sociales, el asiento es cargas sociales a pagar, el importe va a ser el que tengo aquí, cargas sociales a pagar, 222, en efectivo, caja. Se abonará en efectivo. ¿No se le suma al sindicato también? No, las cargas sociales no tienen nada que ver con el sindicato. El sindicato se paga aparte. Acordate que esto, 222, Darío, se abona con un formulario 931 a la FIP y la FIP le distribuye este Pues, yo lo tenía anotado así cuando hizo el ejemplo al principio, por eso. O sea, a ver, en las cargas sociales, si te puse en el ejercicio cargas sociales y sindicato, entonces sí, aparte, por ejemplo, sería sindicato a pagar, suponete que lo pague, no es en el mismo día, pero lo que pasa es que la gente, el sindicato a pagar lo paga cuando tiene las ganas, y las cargas sociales estás obligada porque si no tenés multa. O la pagás sí o sí en la fecha de vencimiento o tenés problemas. Preparado. Yo separo los asientos donde está la obligatoriedad de pago, sí o sí, de las contribuciones patronales, a diferencia de la obligatoriedad de pago del sindicato, aparte. Se pagan con formularios aparte, y acá te lo voy a marcar, esto se paga con, voy a poner, se presenta F931 AFIP, a la FIP, formulario 931 donde se liquidan las cargas sociales, más un BEP, un volante electrónico de pago, que se levanta más un BEP, dije más BEP. Más un BEP donde se cancela por transferencia electrónica, porque ya esto yo puse caja, pero en realidad se hace casi todo por transferencia electrónica. En algunas provincias todavía se sigue pagando con dinero en efectivo, pero en la mayoría de los casos las cargas sociales se cancelan mediante un volante electrónico de pago. Bien, Darío, si hubieses puesto en el asiento cargas sociales a pagar y le sumabas el sindicato y lo sacabas como caja, tampoco estaría mal, pero acordate que pero acordate de esto, de usar dos cuentas diferentes. Sí, ahora lo remarqué eso. Sí. Cargas sociales y sindicato a pagar, a caja tendrías que haber puesto, las dos cuentas, porque acá las cargas sociales están acá, en esta cuenta, 222.000 pesos. Pero el sindicato a pagar tiene otro nombre de cuenta y es por 7.500 pesos. Así que, bueno, no estaría mal, pero te diría que el sindicato no lo consideramos una carga social. Bien. El tercer punto dice, 3, pagar el sueldo con depósito bancario teniendo en cuenta que se le otorgó durante el mes un adelanto de 100.000 pesos. Por lo tanto, cuando me toca pagar el sueldo, la cuenta que voy a utilizar va a ser sueldos y jornales a pagar. Sueldos y jornales a pagar. No me repite el número. Sueldos y jornales a pagar, 417.500,
sí o sí, tengo que cancelar esa obligación y voy a no darles la totalidad de la plata porque me voy a descontar el anticipo. Anticipo de sueldo. Anticipo de sueldo, 100.000, que lo tengo como dato. Ojo, me lo dieron como dato. Y la diferencia la voy a pagar con banco mediante transferencia electrónica, banco XX, cuenta corriente, y le voy a transferir. Acá le voy a transferir a cada uno de mis empleados a su caja de ahorro el importe que corresponde neto que surge del recibo de sueldo. Que en este caso, como es un asiento totalizador, le vamos a poner 317.500. Hacemos asientos resúmenes. Imagínense que si tenemos 3.000 empleados, no vamos a poner 3.000 asientos de sueldo, ¿sí? Se hacen asientos de sueldo por la totalidad de la nómina a fin de mes, que tengo 3.000 empleados, bien, se hace este asiento que abarca el sueldo bruto y neto y cargas sociales y aportes y contribuciones de los 3.000 empleados. Lo mismo que la cancelación y el pago. La cancelación y el pago se hace por asiento resumen. No es que se manda a cada uno de los empleados la porción de sueldo que tiene que cobrar el empleado. No, en absoluto, ¿sí? Se hace un asiento resumen. Bueno, entonces el número 1 ya estaría completo. Vamos al número 2. El número 2 dice un sueldo bruto de 800.000. Sueldo bruto de 800.000, aportes personales 17%, sindicato 3%, contribuciones patronales 33%. Entonces yo acá voy a hacerlo directamente. Voy a hacer esto por punto 33. A ver si me sale la cuentita. Más 1.500. No me salió. Ah, sí. ¿Qué pasó? Sí, está bien. Ah, 260. No, está bien, porque eran muchas cifras. Bien, entonces, acá lo que tengo, y voy a borrar el 27 y voy a poner 33. El 33%, como ejemplo, el 33% sobre los 800.000, más el dato de la ART. Eso va a contribuciones patronales. ¿Qué le voy a pagar al sueldo, al empleado neto? Voy a hacer la cuentita acá. Es igual a 800 por punto 17. Y después voy a hacer 800.000 por 0.03, que es el 3%. Quiere decir que lo que le voy a pagar al empleado va a ser sueldos y jornales a pagar. Va a estar conformado por 800.000 de sueldo bruto, menos 136.000, que es el 17% de aportes personales, menos 24.000, que es el sindicato. ¿Lo vieron? Sí. Las cargas sociales a pagar van a ser iguales a 265.000 más 136.000. Y el sindicato a pagar va a ser igual a 24.000. A ver si suma y si está todo bien. Exacto. Bien. No hice todos los cálculos de vuelta porque arriba lo tienen. Así que todo este archivo, que ahora después se los voy a pasar de vuelta, les va a servir a ustedes para, a ver. Bien, todo este archivo que vimos recién les va a servir a ustedes para practicar, para poder ejercitar. Después ustedes inventen los sueldos, pongan los sueldos que quieran. Lo pueden hacer con poca plata, sobre bases de 10.000 pesos, que no tengan que perderse con los porcentajes, sino
saber cómo se va a registrar el asiento. Bien, a ver, ¿qué dudas tienen, chicos? Damos por terminado en liquidación. Me dio igual, profe Sofía. Bien. Máximo, entonces ya está aclarado lo del porcentaje. Dudas sobre tema sueldos. Ya lo doy por terminado. La parte de vacaciones. Profe. Vacaciones, mira. Voy a hacer el ejemplo acá. O sea, sería lo mismo de lo que hiciste, pero nada más se le agregan vacaciones, ¿no? Sí, 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 sí. Pero lo vamos a hacer en un ejemplo, espera. Bien. ¿Ahora lo ven? Si yo agregara vacaciones, a ver si es este ejemplo o no. Si, vamos a repasar este, mira. Bien. Voy a tener que ponerlo más abajo. Porque si no... Lo voy a poner aquí. Bueno. Ahí tenemos el asiento de recién. Lo único que hice fue copiarlo. Y lo que voy a hacer acá es agregarle vacaciones 14 días. ¿Sí? Entonces acá voy a agregar vacaciones. En este caso, si el sueldo bruto es de 80.000, las vacaciones se van a calcular de la siguiente manera. Es igual al sueldo bruto dividido 25 multiplicado por 14. Vacaciones, 448.000. Entonces, la base de cálculo, ¿por qué? A ver, aclaro esto. ¿Podrías repetir la fórmula? Sí, las vacaciones se calculan con un plus del 20%. Plus del 20%. Si un día, a ver, vamos a ver, 800.000 dividido 30 días del mes, a ver qué me da. Me da por día, el sueldo dividido los 30 días del mes, me da a mí por día 26.667. Si yo le voy a pagar, esto es sueldo común. Pero si yo le voy a pagar vacaciones, voy a hacer este cálculo, 800 dividido 30, dividido 25, lo cual va a ser igual a 800, 1, 2, 3, dividido 25. Cada día de vacaciones tiene un plus de un 20%. O sea, los días de vacaciones se liquidan con un 20% más. ¿Está? Lo que implica dividir el sueldo en dividido 25 días en vez de dividido 30. ¿Sí? Así se calcula. Si estos 32.000 los multiplico por los 14 días de vacaciones, me da 480.000. ¿Lo entendieron ahora? Sí. Bien. Profe, pusieron un mensaje. ¿Me lo lees, por favor, Franco? ¿Qué dice? Ahí te digo. Sí, sí. Dice, profe, ¿y la antigüedad tiene algo que ver con los días o usted nos da los días directamente? No, la antigüedad se calcula después. Si esta persona tiene antigüedad, acá se agrega un concepto que dice antigüedad.
se calcula la antigüedad. Si yo tengo que después calcular las vacaciones y esta persona tiene antigüedad, por supuesto que voy a tomar los 800.000 más la antigüedad, más el presentismo, más... Claro, voy a tomar el total del sueldo bruto para calcular las vacaciones. En el caso de que esta persona tuviera antigüedad y presentismo, sí. ¿El aguinaldo también se metería ahí también o sería aparte? El SAC se paga, a ver, el SAC se paga el 30 de junio Sí, y el diciembre. y el 31 del 12. Y se calcula ahí la mejor remuneración normal y habitual del último semestre. ¿Y esa mejor remuneración será el sueldo bruto o no? La mejor remuneración considera sueldo bruto, antigüedad, presentismo. La mejor remuneración va a ser el promedio, el mejor sueldo promedio del semestre. ¿Está? Claro, y en el ejercicio anterior sería En el caso, 800. en el caso de una persona que tiene solamente sueldo normal, ¿sí? Que no tiene ni comisiones, ni horas extras, no tiene ninguna adicional, aquella persona que tiene un sueldo normal, la mejor remuneración va a ser el último sueldo, el mejor sueldo. Para aquellas personas que, aparte del sueldo, cobran comisiones o cobran horas extras y tienen sueldos variables, se va a sacar un promedio y se le va a sumar al sueldo fijo. ¿Está? Cuando yo hablo de mejor remuneración normal y habitual, esto es teoría, la mejor remuneración normal y habitual, pero no lo tengo incorporado para ser evaluado. Aclaro, lo doy, pero no va a ser evaluado. La mejor remuneración normal y habitual va a ser el mejor sueldo, el último, el mejor sueldo, el mejor sueldo normal y habitual cobrado, porque si cobró un concepto de regalo, un incentivo en algún momento por única vez, no va a ser el mejor sueldo normal y habitual, ¿sí? Más el promedio de las remuneraciones variables. El promedio de las remuneraciones variables va a ser, ¿cuáles son las remuneraciones? El mejor sueldo es el fijo. Profe, en el grupo... Las remuneraciones variables van a ser, por ejemplo, vamos a poner acá, remuneraciones variables van a ser, por ejemplo, horas extras, incentivos, presentivos, ¿no? Profe, ¿entran las no remunerativas? Para un minutito, no entran jamás. Espérate, en las remuneraciones variables, comisiones, me equivoqué, comisiones y horas extras, sí, horas extras, etc., que sean variables, No, los no remunerativos no ingresan, jamás. No remunerativos no se toman. Ni para las indemnizaciones ni para las vacaciones. ¿Está? Los conceptos no remunerativos se pagan, pero luego después no forman parte del cálculo de nada. Bien. ¿Alguna consulta más, chicos? Profe, cuando hizo ahí en las vacaciones que hizo 8.000 dividido 25, ¿el 25 por qué era? 25, porque en vez de tomar 30 días del mes, se toman 25 días. En vez de 30, se toman 25 días. Lo que podrías decir también que esos 25 implica un aumento del 20%, ya que el día de vacaciones se paga por más importe. Tomás Forte, bueno. ¿Ahora lo entendieron? El día de vacaciones, ay, perdón, me equivoqué de acá. ¿Se ve de vuelta el archivo? Sí. Bien. El día de vacaciones lleva un plus de un 20%. Un día de vacaciones te lo tienen que pagar un 20% más que un día común. ¿Ahora lo entendiste? Sí, profe. Claro, para eso o le agregás un 20% a 26.666 o agarrás el sueldo bruto y en vez de dividirlo por 30 días, lo dividís por 25 días.
Y te lo pagan más. Fíjate que este es un día de vacaciones. Esto es un día. Un día de vacaciones. Y esto es un día de sueldos. Día de sueldos, 26.666 te lo pagan. Un día de vacaciones, 32.000. Bien, vamos acá al ejemplo de vacaciones y vamos a decir que también es R menos saldo deudor. R menos saldo deudor. Las vacaciones, en este caso, que ya las determinamos, son 448.000 y acá la contribución patronal va a ser igual a 448 más 800.000 por punto 33 en este caso, más 1.500. Fíjense que calculé el 33% de los dos conceptos, que son remunerativos, más la RT. Si se paran aquí y ven la fórmula, van a ver que sumé dentro del corchete, dentro de los paréntesis, sumé las vacaciones más el sueldo. Le calculé el 33% y le sumé 1.500 de ART. Sueldos y jornales a pagar. Vamos a ver ahora las cargas sociales a pagar primero. El sueldo y jornal a pagar va a ser 448, 123. 200, 123. La voy a poner al costado. O sea, esto es lo que tiene de sueldo bruto al empleado. Bien. Aquí le calculamos el 33%, punto 33. Me faltó por. Bien. Es igual a esto por punto 33. Tenemos la RT, 1.500. Ahí tenemos el total este que les informé recién. 413. Y ahora quiero ver las cargas sociales que van a ser igual a esto por punto 17. Y voy a sumar esto acá. Por lo tanto, las cargas sociales a pagar van a ser estas. Esto es CP, contribución patronal. Esto es aportes personales. Esto es contribución patronal. Estos son cargas sociales. Bien. El sindicato a pagar va a ser el, ¿qué dijimos? ¿Qué porcentaje era? ¿Está sin sindicato esto? Ah, no, el 3%. Es igual a esto por 0,03 sindicato. ¿Cuál lo ponemos acá también? Y el sueldo neto va a ser igual a 1.248, que es las vacaciones más el sueldo, menos los aportes personales, menos el sindicato. Allí está. Bien. Les aclaro que voy a tomar solo liquidación de sueldos, ¿eh? No quisiera perder más tiempo con este tema, si no, no van a haber patrimonio neto como corresponde. ¿Sí, chicos? A ver. Voy a dejar de compartir. Díganme qué dudas tienen sobre liquidación de sueldos. No nos alcanza el tiempo para ver aguinaldo, vacaciones, el cálculo de las horas extras, las indemnizaciones, tampoco están en el cronograma, así que quédense tranquilos. Lo importante es hoy que sepan registrar y que identifiquen las cuentas, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que saber registrar? El asiento de devengamiento de sueldos. Recuerden que esto de las contribuciones y los aportes,
de acá que ustedes se reciban, seguramente por ahí hasta cambian los porcentajes. Ese formulario que yo les puse 931, hoy se llama 931, y más adelante tal vez no existe, se presenta de otra manera. Pero la registración y la utilización de las cuentas sí es importante que lo sepan. A ver si hay algún comentario. Para el SAC no se toma el no remunerativo, no se toma para nada el no remunerativo, Ivana, ni para el cálculo del aguinaldo, ni para el cálculo de las vacaciones, ni para el cálculo de la indemnización por despido. El concepto no remunerativo es como si fuera tomarlo como un salario de bolsillo que te pagan, pero que no sirve de base de cálculo para ninguna contribución o aporte. O sea que si estás trabajando y llegado el momento tuvieras la situación fea de que te tengan que indemnizar, en la base de cálculo se van a tomar solo lo que figura en tu recibo de sueldo como en la columna de concepto remunerativo, nada más. Bien, ¿alguna consulta, chicos? No, profe. No. Bien, vamos a ver el tema que es patrimonio neto. Esperen si voy a compartir con ustedes patrimonio neto. Aguanten un segundito que voy a buscar el archivo. ¿Lo ven? ¿Se ve? Sí, profe. Bien, miren. Este archivito también se los voy a dar a ustedes, ¿no? ¿Qué tomamos como patrimonio neto? El patrimonio neto de una sociedad anónima. Y fíjense el dibujito de acá del costado como para que se ubiquen. ¿Está? A ver, mírenlo y lo analizamos. Es el famoso dibujito que hacemos desde que hicimos el curso de nivelación, hacemos este diagrama, que lo que decimos es, a ver, lo que está en el activo, si no hay deudas, es lo mismo que figura en el capital. Fíjense, los socios aportaron 1 millón de pesos, el capital es de 1 millón de pesos. Los socios aportaron un inmueble, pero con una deuda de 500.000. El capital es 500.000. Bueno, en este caso 50.000. A ver qué puse acá. 500.000, sí, 500.000. No, puse mal. Le falta un 0 a todo. Entonces, ¿qué es el capital? El aporte inicial y original de los socios. ¿Quiénes son los socios? Los fundadores, los que componen esta sociedad. Las sociedades son personas jurídicas, pero ¿quiénes las componen? Personas físicas. O sea, las personas físicas constituyen sociedades. Las sociedades son personas jurídicas y si hablamos de una sociedad anónima decimos que su capital se divide en acciones en circulación. ¿Qué son las acciones en circulación? Es la mínima parte en que se divide el capital de la sociedad anónima, porque cuando armamos el estatuto o contrato de la sociedad, decimos que se compone, por ejemplo, de 2 socios, el capital de 1 millón de pesos, 500.000 será aportado por uno de los socios y 500.000 por el otro socio. Ambos suman 1 millón de pesos de capital. Cuando el capital lo aportaron, los accionistas, lo que hace la sociedad es imprimir acciones cartulares, físicas, o para evitar el costo de la impresión de acciones, también se pueden hacer acciones escriturales, que están escritas en un libro donde se le da a cada socio un certificado como que son tenedores y propietarios de 500.000 acciones de esta sociedad. ¿Qué hace eso? Lo que hace es decirle al socio, usted es socio propietario de la mitad de este capital. Cuando se le entregan las acciones físicas o el escrito que le da la propiedad de las acciones, se llama acciones en circulación. Entonces, el capital de la sociedad anónima se compone de acciones en circulación.
que son la tenencia que tienen sus accionistas y que demuestran la participación en la sociedad. 50%, 60%, 70%, 10%, etc. Aporte irrevocable para futura suscripción de acciones. Son los aportes que hicieron los socios, alguno o todos los socios, y ese aporte se lo hacen a la sociedad, pero como un aporte provisorio, a expensas de luego en el futuro mandar a imprimir las acciones. Forma parte también del capital. También el patrimonio neto, aparte del capital, se compone de ganancias reservadas. ¿Qué son las ganancias reservadas? Son colchoncitos del capital. ¿Qué quiere decir? Que las sociedades, cuando tienen utilidades, en vez de repartir todas las utilidades, crean reservas para hacer frente a situaciones el día de mañana, situaciones de pérdida de la sociedad. Por eso yo le llamo el colchoncito del capital. Fíjense, el capital es lo que aportaron los socios, las ganancias son las que apoyan, cuidan, reservan de alguna manera parte de esas utilidades para que no se vayan de la sociedad, para preservar el capital. Entonces tenemos la reserva legal. La reserva legal está establecida en la ley 19.550 y es obligatoria. Recuerden esto, que todo esto entra en la teoría. Esto que está acá entra en la teoría. La reserva legal es una reserva obligatoria dispuesta por la ley 19.550 que se calcula el 5% del resultado del ejercicio, obvio, si hubo ganancia. Si no hay ganancia, no. Pero que ese 5% no supere el 20% del capital. Habría que ver qué capital tenemos acá arriba. Entonces tomamos la ganancia del ejercicio, le calculamos el 5%, pero siempre y cuando no supere el 20% de lo que está acá arriba. Reservas estatutarias son las que se establecen en el estatuto. El estatuto es el contrato de la sociedad. Si el estatuto dice que cuando hay ganancia se debe reservar estatutariamente un 10% de los resultados acumulados, estamos obligados a hacerlo, hasta llegar a ese 10%. Reserva facultativa. La facultativa no surge del estatuto, sino surge de las actas de asamblea de los accionistas. Cuando se reúnen los accionistas, se llama asambleas. Cuando ellos se reúnen y deciden reservar cierta ganancia al solo efecto de el día de mañana cambiar las computadoras o comprar otro inmueble, bueno, esa reserva facultativa está dispuesta en esa acta de asamblea, decidido por los accionistas, y lo que hace el contador es reservar ese porcentaje de las utilidades, no distribuirla y dejarlas creadas con el nombre de reserva facultativa. Entonces, reserva legal, guardamos ganancia para más adelante por disposición legal. Reserva facultativa, reservamos ganancia para el futuro, establecido en el estatuto de la sociedad. Reserva facultativa, reservamos ganancias, establecido por los accionistas cuando se reunieron. En cualquier momento del ejercicio se reúnen y deciden crear una reserva facultativa. Idem, esta reserva para otros fines específicos también se crea, lo voy a poner acá, creada según acta de asamblea. El acta de asamblea surge de lo decidido en una reunión de los accionistas. Los accionistas son los dueños. En las sociedades anónimas encontramos a los dueños, que son los accionistas, y a los que manejan, gobiernan el órgano volitivo administrativo de la sociedad, que son los directores. Los directores administran la sociedad, pero los accionistas deciden y aprueban lo resuelto por los directores. O sea, siempre que los directores administran la sociedad, lo administran con la venia de sus accionistas. Resultados acumulados. Los resultados acumulados se componen de dos conceptos. El resultado del ejercicio, el que arroja el balance de ese ejercicio, si estamos cerrando el ejercicio 2019,
el resultado es solo la ganancia o pérdida del 2019. Y el resultado acumulado no asignado, que son las ganancias o pérdidas acumuladas que se traen de ejercicios anteriores. Estos resultados, si son pérdidas, se van arrastrando, si son ganancias, se van sumando, y si hay ganancia o pérdida, se promedian, no se promedian, se compensan y queda o una ganancia o una pérdida que se va acumulando. Cuando hay resultados acumulados no asignados, cuando se decide no distribuir utilidades, o cuando hay pérdidas acumuladas, porque las pérdidas, obvio que no se distribuyen, se afrontan y se van acumulando hacia más adelante a la espera de tener ganancias. Bien, acá a la derecha dice, en el ejemplo que vimos recién, con un capital de 1 millón de pesos, la reserva legal que se crea no puede ser superior a 200.000, ya que el capital es de 1 millón, la reserva legal no puede ser mayor a 200.000. ¿Cómo se crea la reserva legal? Que se llama afectación. La creación de una reserva se llama afectación. Se crea con este asiento, resultados acumulados a reserva legal o estatutaria o facultativa. ¿Sí? Lo que se hace es, de los resultados acumulados que se componen de los resultados del ejercicio más los que traemos de antes, lo que se decida distribuir de esta suma, se va como destino a una reserva legal o facultativa o estatutaria. Así sería la registración. Se llama afectar. Cuando una reserva no tiene sentido que siga existiendo en la sociedad, se llama desafectar la reserva. ¿Cómo se desafecta la reserva? Con el asiento inverso. Por ejemplo, si voy a desafectar una reserva facultativa, voy a hacer este asiento. Reserva facultativa a resultados acumulados. Lo que estoy haciendo es volver a mandar a los resultados acumulados la ganancia que había reservado en concepto facultativo. Bien, las acciones. ¿Hasta acá alguna consulta, chicos, señores? No, profe. Por ahora no. A ver, ¿me podés decir si hay algo escrito, si alguien hizo una consulta en el chat? No, nada. Sí. A ver, un segundo, que voy a escribirle a... Bien, las acciones. Las acciones, recuerden que es la mínima parte en que se divide el capital de una sociedad anónima. Tienen un valor nominal, que es el valor que está escrito, el impreso. Normalmente el valor nominal es 1 peso, 0,10, 100 pesos. Ese sería el valor nominal. Valor de cotización sería el valor de mercado si es que esta empresa cotiza sus acciones en la bolsa, ¿sí? El valor de cotización será el libre juego de la oferta y la demanda en el mercado de valores. Valor de libro de la sociedad se compone con esta formulita, el valor total del patrimonio neto dividido el total de las acciones. ¿Está? Entonces, el valor de una acción puede tener un valor nominal de 1 peso, ¿sí? Pero después, cuando lo vendemos, esa acción, si se la vendemos a un tercero, se la podemos vender sobre la par. ¿Qué significa? Que el valor nominal es de 1 peso y nosotros se las vendemos a 1,2. Se llama venta de acciones sobre la par. La diferencia de 20 centavos se crea con esta cuenta que se llama reserva, prima de emisión. La reserva prima de emisión es el mayor valor con que se vende una acción por encima de su valor nominal. Después, venta bajo a la par es cuando yo le quiero vender a un socio nuevo una de las acciones en 80 centavos. Es decir, la acción de mi empresa tiene un valor nominal de 1 peso y a mi primo se lo quiero vender a 80 centavos. Eso genera un descuento de emisión, pero está prohibido por la ley. O sea, no se debe ni se puede vender por debajo de la par acciones en desmedro de los socios fundadores. Las únicas sociedades que pueden vender bajo la par las acciones son las sociedades que están en estado de quiebra
o aquellas sociedades que están constituidas con un capital mixto, privado y público. Entonces, en la ley, por allí, algún vericueto de la ley les permite vender bajo la par. Y obvio, las empresas que están fundidas, que están en estado de quiebra, que están fundidas. Sí, el valor nominal será $1, pero esta empresa hoy en el mercado no vale nada, se están vendiendo por debajo de su valor. Esto tiene que ver con teoría. Ustedes que deben hacer es ampliar todos estos contenidos que estamos viendo, ampliando en la lectura de cualquier bibliografía que abarque el tema patrimonio neto, porque lo que estamos viendo acá es composición del patrimonio neto, cómo se compone el patrimonio neto. Es fundamental que sepan los nombres y los conceptos de esto que estamos hablando aquí, que es la composición del patrimonio neto de una de las sociedades más completas, que es la sociedad anónima. Bien, ahora vamos acá abajo a poner un ejemplo. ¿Qué hacemos nosotros con el resultado del ejercicio más el resultado acumulado? A fin de ejercicio contable, cuando cerramos el balance, normalmente se cierra balance, vamos a poner un ejemplo, un 31 de diciembre, y tenemos 4 meses y 20 días para presentar en última instancia el balance y la declaración jurada de ganancias. En ese interín, normalmente para fecha abril, se convoca a asamblea ordinaria, que se convoca a los dueños de la sociedad a que se reúnan en un acta de asamblea y que vean el balance y la distribución propuesta por el directorio para ver si la aprueban los accionistas. ¿Qué quiere decir? Que se cierra el balance y se preguntan todos, ¿qué hacemos con la ganancia que tenemos, la acumulada, más la ganancia del ejercicio, si es que existe ganancia acumulada, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? Bueno, la distribución de utilidades, que es el tema en cuestión que se va a evaluar en la práctica. ¿Cómo se hace una distribución de utilidades en una sociedad anónima? Y acá vemos un ejemplo. El capital, miren, la composición del patrimonio al 31 de diciembre del 2019 es acciones en circulación, tal cual lo que vimos arriba en teoría, cómo se compone el patrimonio neto, capital, reservas y resultados. Capital, ganancias reservadas, resultados. Bueno, vamos acá abajo y tenemos que hay 10.000 acciones a $10 cada una, total 100.000. Reserva legal, ya traemos de antes una reserva legal de 12.000 pesos, creada en los balances anteriores. Una reserva facultativa de 5.000 pesos. Resultado del ejercicio, este resultado del ejercicio es la ganancia o pérdida, y fíjense a la derecha, ¿qué hice? Un estado de resultados. E inventé en ese momento que teníamos 800.000 de venta, que el costo de venta fue de 550, algunos gastos administrativos de comercialización y de financiación, y determiné que la ganancia del ejercicio, utilidad neta, voy a agregar acá, del ejercicio, solo del ejercicio, es de 165.000, que es la que se vuelca acá, fíjense. Resultado del ejercicio, 165.000. Bien. Acá puse Asamblea General Ordinaria, se llama AGO. En los libros la van a encontrar como AGO. Asamblea General Ordinaria, que decide la distribución de las utilidades. AGO. Es una Asamblea General Ordinaria que se lleva a cabo todos los años al cierre del ejercicio contable. ¿Quiénes se reúnen aquí? Sus accionistas, dueños. Bien. Y tenemos también, volviendo al patrimonio neto, una ganancia acumulada de 50.000. Esta ganancia acumulada son requechos de ganancias de ejercicios anteriores. Imagínense que, por ejemplo, este es el ejercicio contable, vamos a poner como ejemplo, ejercicio contable número 5. Quiere decir que ¿cuántos balances hubo anterior? 4 balances antes. Bueno, esta es la resultado acumulado de los 4 balances anteriores, que arrastro, es una ganancia que arrastro de 50.000 pesos de los ejercicios anteriores. ¿Está? Y este sería el resultado del ejercicio número 5. Resultado del ejercicio número 5. ¿Preguntas, chicos? ¿Está todo bien?
Todo bien, profe. Sí, profe. Bien, miren que el tema no es tan simple tampoco, pero veo que están calladitos, espero que no se hayan dormido. Bien, entonces, yo tengo esta situación, se lleva a cabo la Asamblea General Ordinaria, vamos a poner aprox 10 de abril, se lleva a cabo la Asamblea General y se decide, acá lo dice, ojo, se decide en la Asamblea General Ordinaria, se decide distribuir la totalidad del resultado del ejercicio más los resultados acumulados, porque no vamos a andar arrastrando ganancias, no, los dueños quieren que se distribuya, los directores también, y aparte no vamos a acumular ganancias sin distribuir. La idea es que sus dueños quieran distribuir la ganancia y ver lo que se llevaron durante todo el año en las cuentas particulares para ver si les queda una diferencia a llevarse. Estamos hablando de ganancias, no estamos hablando de salida de dinero, ¿eh? Entonces, dice, en la distribución, crear la reserva legal que corresponda. Crear una reserva estatutaria del 10% del total de los resultados acumulados, va a ser el 10% de esto. Distribuir honorarios al directorio, 25.000. Estos 25.000 son pesos directamente, ¿eh? Una cifra estipulada de 25.000 pesos. Si hay 2 directores, son 12.500 a cada director. Tercero, distribuir dividendos en acciones. Cuando se distribuye dividendos en acciones, estamos hablando de aumentar el capital, porque vamos a agarrar parte de la ganancia y en vez de que se la lleven los dueños, no, vamos a aumentar el capital, mayor cantidad de acciones en el capital. Si teníamos 10.000 acciones, vamos a pasar a tener 12, 13, 14.000, 15.000 acciones más. El resto, la diferencia, se distribuye en efectivo a sus accionistas, dividendos en efectivo. Esto se lo llevan los accionistas que son los dueños y se llaman dividendos, que es la ganancia que les corresponde a ellos por ser dueños. Sexto y último, desafectar de ahora en más la reserva facultativa. Voy a pasar a registrar esta situación. Esta situación se registra de la siguiente manera. Resultados acumulados. Tengo una ganancia de 215.000 que está acá, y esta ganancia se va a distribuir en un 100%. Ojo, que no siempre se distribuye en un 100%. Acá, como dato, puede decir que se distribuye 200.000, o el 80%, o 115.000. En este caso se decide distribuir la totalidad, por lo cual debito resultados acumulados y va a desaparecer esa utilidad acumulada, ya que se las voy a distribuir de la siguiente manera. Bueno, vamos a ver de qué manera. Dijimos que la reserva legal, el piso es el 5% del resultado del ejercicio. Miren, el 5% del resultado del ejercicio es 165.000 por el 5%, da 8.250. Pero resulta que si yo agrego a los 12.000 que ya traía de reserva legal los 8.250, me da 20.250. Pero el techo es el 20% del capital, que es 20.000. Por lo tanto, solo puedo agregar a los 12.000 que ya traía 8.000 para no superar el monto máximo. ¿Lo entendieron? Porque yo te digo, a ver, te planteo. Vamos a plantear lo que está acá arriba. Reserva legal. Lo voy a copiar para que no te olvides de la teoría. Pegar. La reserva legal, según la ley 19.550, se calcula el 5% del resultado del ejercicio, pero que no sea superior al 20% del capital. El 5% del resultado del ejercicio es 8.250, ya que el resultado del ejercicio es 165.000. Resultado del ejercicio. Este es el 5%. 8.250. Si se lo sumo a lo que ya tenía de reserva legal, que eran 12.000, me da 20.250. Y la reserva total no debe superar el 20% del capital, que es 20.000.
Formato celda, número. O sea, no puedo mandarle a la reserva legal 20.250 porque supera el 20% del capital. El 20% de... Claro, tenés un piso y un techo. El techo es que no supere el 20% del capital. Y el piso es que se calcule el 5% del resultado del ejercicio. Pero la suma de lo que ya traía de reserva legal más la distribución actual no debe superar, en este caso, a 20.000 pesos. Por lo tanto, no me queda más remedio de que agregar a la reserva legal solo 8.000. ¿Está? ¿Por qué? Porque, mira, lo que yo tenía de antes, 12.000, más 8.000, la reserva legal pasa a tener 20.000. 20.000 no supera el 20% de capital. ¿Ah? Sí, profe, gracias. No, no hay de qué, mira, ¿el capital de cuánto era? De 100.000. El capital es de 100.000. Que si lo multiplicás por 0.20, te da igual a 20.000. O sea, vos no podés superar 20.000. Según la ley no podés superar 20.000. Total. Entonces, ¿de qué te sirve el piso? De nada. Porque en este caso tengo que tomar el 20% de capital y llegar a esa cifra. Bueno, la reserva estatutaria. La reserva estatutaria es el 10% de ¿qué? De 165.000. A ver, no, ¿de quién? De 200, perdón. De 215.000, que es el importe que vamos a distribuir. Miren, dice reserva legal, estatutaria, 10% del total de los resultados acumulados a distribuir. Vamos a agregarle acá, a distribuir. Entonces, 21.500. Dividendos en acciones a distribuir. Dividendos en acciones, miren cómo lo clasifiqué, es patrimonio neto. Dividendos en acciones a distribuir, el 10%. ¿Sobre qué se calcula el 10%? Sobre el capital, porque es aumento de capital. Este dividendo en acciones es el 10% del capital y genera un aumento. Por lo tanto, 10.000 pesos más aumento el capital. Entonces, esto según ley. Esto sobre los resultados acumulados a distribuir. Esto sobre el capital. Esto es un monto fijo. ¿De dónde salió esto? ¿Qué sumó acá? C47, no sé qué es. Ah, no, lo saqué por diferencia, está bien. Para sacar el resto hice la suma de todo esto. El honorario era un dato, honorario al directorio a pagar, acá en este caso fue un dato. Una suma fija de 25%. Voy a anotarlo acá, 10%. De capital. 10% de capital, vamos a agrandar el asiento. Reserva estatutaria, dijimos en la reserva estatutaria, 10%, 10% de, y acá vamos a poner 215.000. Y acá cuando puse 10% de capital, que es igual a 10.000, es igual al capital es 100.000. Ahí está. Así tienen todos los datos. La reserva legal, según lo que estipula la ley. Según ley. Y ahí tienen todos los pasos al costado. Honorarios, datos, dividendo en efectivo a pagar, la diferencia, en este caso, la diferencia. Bien. Esta fue la distribución de utilidades y acá abajo lo que hago es desafectar, fíjense que dice en el enunciado del acta de asamblea, que se llama hago, dice que desafectar de ahora en más la reserva facultativa. Reserva facultativa a resultados acumulados y dejó de existir la reserva facultativa. Por otro lado, los 10.000 pesos de aumento de capital se mandan a imprimir acciones nuevas.
Dividendos en acciones a distribuir, acciones en circulación 10.000. Y aquí está completa la distribución de utilidades. ¿Está? Vamos a, por supuesto que antes de terminar la clase de hoy vamos a hacer otro, ¿sí? Y les voy a dar de tarea. ¿Cómo se componía el patrimonio neto antes de la distribución? ¿Qué variación disminuye el patrimonio neto? La plata que se llevan la ganancia que distribuyo entre los directores, 25.000, y los dividendos en efectivo que se llevan los accionistas, 150.500. Van acá arriba y lo ven, ¿ven? 150.500 y 25.000. ¿Qué patrimonio me queda neto? 156.500. ¿Cómo se compone ese patrimonio neto actualmente? Por 11.000 acciones, ¿por qué? Porque aumenté de 10.000 a 11.000. Hubo un aumento de capital. Por una reserva legal de 20.000 pesos, que ya la determinamos, la reserva facultativa desapareció, la reserva estatutaria que se afectó nueva aparece por 21.500, y los resultados acumulados nuevos son 5.000, producto de la desafectación de la facultativa. Como ya no tenía sentido que tuviéramos una reserva facultativa, se desafectó. Formó parte del resultado acumulado. Y fíjense que en la prueba coinciden los valores de los patrimonios netos. ¿Está? Luego se pagan los dividendos, luego se pagan los honorarios. Bueno, a ver, señores, el tema no es simple, pero podemos inventar uno y hacerlo ahora. A ver. Voy a grabarlo. Pero lo voy a grabar. No, está bien, ya lo tengo grabado. Bien, a ver. Volvemos atrás y les repito lo que siempre dije. A ver, ¿por qué se me va la pantalla? Bueno, repito lo que siempre digo. Esto es una técnica, señores. Es una técnica. ¿Qué hacemos nosotros? Utilizamos esa técnica para distribuir las utilidades también. ¿Quiénes deciden qué técnica utilizar? Los directores. O sea, en definitiva, los directores proponen, los accionistas disponen. Y si los accionistas dicen no se distribuye nada, lo que tienen que hacer los contadores es decir, bueno, si hay ganancia, la reserva la tengo que aumentar hasta que llegue al 20% del capital. Así que por más que ellos no quieran distribuir, la ganancia reservada de la legal la tengo que utilizar. El resto no se hace más nada. Si los directores deciden distribuir y dicen, bueno, los contadores le dicen a los contadores, bueno, ¿cuánto hay que pagar de honorarios al directorio? Tanto para honorarios al directorio. Para la reserva legal, ¿cuánto falta? 10.000 pesos, 20.000, 1.000.000 de pesos. Bien, para la reserva legal. La estatutaria no existe, no hay estatuto, no existe, está el estatuto, pero no existe la estatutaria. ¿Ustedes quieren crear alguna facultativa? No, ninguna. ¿No? Bueno, genial, no hay reserva facultativa, no hay reserva estatutaria, la legal va a estar siempre, recuerden que es obligatoria. Y a los directores se les asigna o se les pone a disposición la cifra que establece por su comportamiento en la sociedad, gobernándola, que vendrían a ser retribuciones técnicas que se le pagan a los directores, que los directores son gente elegida por los accionistas. Normalmente el accionista a veces suele ser un simple inversionista. Tiene dinero, crea una sociedad, pero por ahí no tiene absolutamente idea de cómo se lleva adelante esta sociedad. Entonces, necesita sí o sí de los directores, y los directores, obvio, cobran un honorario. Los directores no son personas en relación de dependencia, los directores son personal jerárquico. Son los encargados de administrar la sociedad, no cobran sueldo, están en su cargo 3 años, máximo 5, pueden ser reelectos o removidos. Si funcionan y hacen su tarea bien y los accionistas están conformes, los reeligen. Si los remueven y los dejan afuera del cargo, no cobran ningún tipo de indemnización los directores. No es el contador, que es totalmente independiente, no es el empleado que trabaja en relación de dependencia bajo subordinación de la empresa, es un personal jerárquico.
que cobra un honorario por un servicio técnico que se presta a la sociedad gobernando la sociedad. Los valores que cobra son muy altos. En general, están libres de todo tipo de gastos, les pagan los seguros, les pagan los gastos de viático, hasta las vacaciones, todo. Pero bueno, si la empresa funciona, el director sigue en su cargo, y cuando deciden que no esté más en el cargo, se despide, se va, no se le paga absolutamente más nada. No hay convenio colectivo de trabajo, no hay nada que de alguna manera ni lo defienda ni no lo defienda. La distribución de utilidades se hace al terminar el ejercicio contable y se tocan estos temas que acabamos de ver recién. Yo les diría, a ver, ¿qué quieren hacer? Les planteo 2 ejercicios para que ustedes intenten hacerlo con yo diría, porque no quiero cansarlos, no quiero agotarlos. Entonces, yo les doy 2 distribución de utilidades y ustedes tienen este modelo que vieron recién. ¿En qué pueden diferir las distribuciones que les planteé nuevas yo de práctica? En que recién se distribuyó la totalidad. 215.000 era la totalidad de los acumulados más la del ejercicio. Yo les puedo poner un ejercicio donde dice se distribuye el 50%. Entonces ustedes no distribuyen 215, sino 107.500. ¿Qué otra cosa? Que no haya facultativa, que no haya reserva estatutaria, que no haya en el ejemplo la desafectación de una reserva. Pero si les doy un ejercicio completito que tiene de todo un poco, ustedes tienen ese modelo. Entonces, ¿qué me gustaría? Primero, ¿qué deberían hacer ustedes para interpretar y entender este tema, que es el último tema que damos en este cuatrimestre? No hay tema nuevo, ni se va a tomar absolutamente nada que no sea lo que se haya dado. ¿Qué tendrían que hacer? Agarrar una bibliografía y ir a la parte teórica, repasar toda la parte teórica, ver lo que les di yo, juntar todos los conceptos teóricos sin ahondar demasiado, porque hay mucho más todavía sobre patrimonio neto, pero lo específico y más importante es la distribución, que es lo que quiero en básica, que conozcan las cuentas que tienen que utilizar y cómo se registran. Van a ver la teoría e intentan resolver los 2 ejercicios que les paso yo. Les mando el resultado de esos 2 ejercicios ya hechos y se autoevalúan. Y el lunes volvemos con patrimonio neto. ¿Les parece? Señores. Sí, profe. Sí. Bien. Tómenselo con calma, no es tan fácil, pero si no se sientan a verlo y a estudiarlo y a reverlo y a hacer la práctica, tampoco lo van a lograr. Antes de retirarse, recuerden que necesito que me digan DNI y apellido de cada uno de ustedes para tener en cuenta todas estas personas que hay, que son, si me sacan a mí, son 29, que van a estar presentes. Y